Buenos días, niños, les mando un saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar con el tema de los apellidos. La semana anterior les mandé un ejercicio donde tenían que anotar los nombres de los integrantes de su familia y remarcar los apellidos. Hoy vamos a aprender por qué vienen los apellidos a nuestros nombres. Antes no se requerían los apellidos, antes solo se ubicaban por los nombres de las personas o por sus características físicas. Por ejemplo, si estaba Juan, estaba Pedro, estaba María, y era como se comunicaban. Pero cuando la población crece, ya no solo había un Juan, ya no había solo una María, ya había como 5 Marías por acá, ya había 4 Pedros por acá, entonces se confundían a la hora de querer identificar a una persona. Entonces es cuando surgen los apellidos. Pero, ¿cómo le hicieron? Por ejemplo, si teníamos un Juan en una comunidad o 3 Juanes en otras comunidades, lo que hicieron fue esto. Los apellidos los pusieron por diferentes características. Por ejemplo, por profesión. Si teníamos un Juan que era labrador, pues se llamaba Juan Labrador y su apellido era Labrador. Si tenemos un Juan que era guerrero, pues el apellido se quedaba como Juan Guerrero. Tenemos otro donde el apellido surge porque era el lugar donde vivíamos. Por ejemplo, si Juan vivía en un bosque, pues quedó como Juan del Bosque. Si Juan vivía cerca del río, se quedaba como Juan del Río. Y otro era por sus características físicas. Por ejemplo, si Juan era rubio, pues su apellido era Juan Rubio. Si Juan era moreno, el nombre quedaba como Juan Moreno. Entonces, de esta manera ya podemos identificar a Juan. Si vivía en una comunidad y en otra teníamos 5 Juanes, pues ya podíamos identificarlos como Juan Moreno, Juan Rubio, Juan del Bosque o Juan Guerrero. Cuando se siguen repitiendo los nombres, por ejemplo, Juan Labrador, ya teníamos uno. Si en otra familia de momento salen 3 Juan Labradores, es cuando surge el segundo apellido, ubicándolo igual por las mismas, por la profesión, por el lugar donde vivían o por su característica física. Es cuando surge el segundo apellido. Antes no vivían en familias como nosotros, vivían en tribus, eran grupitos pequeños que vivían en diferentes zonas. Entonces, cuando estas tribus empiezan a unir en matrimonio, es cuando los apellidos se fusionan y crean familias como las que conocemos en la actualidad. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, mi nombre. Mi mamá se llama Beatriz Zárate Ortega y mi papá se llama Rubén Alonso Lima. Al nacer yo y hacer una familia, los apellidos pasan a mí. En este caso, para formar mi nombre, voy a poner el primer apellido de mi mamá y el primer apellido de mi papá. Pero el orden correcto es que siempre va a ir primero el de mi papá y en segunda instancia el de mi mamá. Entonces, en este caso, el primer apellido de mi papá es Alonso. Entonces, mi primer apellido va a ser Alonso. Y el segundo apellido corresponde al de mi mamá. El primero es Zárate. Entonces, mi segundo apellido va a ser Zárate. De esta manera surgen nuestros nombres como los conocemos en la actualidad. Como ya son muchas familias, obviamente los apellidos fueron más porque vinieron de otros países, vinieron de otros lugares, entonces se hacen las combinaciones y es cuando empiezan a surgir ya los apellidos más actuales, ya no tanto del bosque, ya no tanto del río, sino ya vienen con otras características de otras familias porque vienen de otros lugares. Y es así que surgen nuestros apellidos. Los tuyos, los de tus papás y los de tus abuelitos son generaciones y generaciones las que vienen arrastrando tu nombre. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro. De todas maneras, si existe alguna duda, pues podemos consultarlos a través de nuestro WhatsApp o del correo electrónico. Yo les mando un saludo y espero que estén muy bien.